Hola hermanos queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar acompañándonos, por estar siguiéndonos y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder apartar este tiempo para estudiar un poco de la palabra de Dios. Quiero invitarles para que inclinemos un momento el rostro, cerremos los ojos y vamos a pedirle a Dios en oración que pueda bendecirnos y dirigir este estudio. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te doy gracias por la vida y por la bendición que nos das de poder conocer de ti. Ahora queremos estudiar, repasar un poco acerca del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Pues te pido ahora que nos des sabiduría, nos des la capacidad de entenderlo y la fuerza de practicar el mensaje para que nuestras vidas puedan estar selladas y amparadas por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos tu bendición para todos en los méritos de Jesús. Amén. Ahora, vamos a leer lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: Otro ángel lo siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí me habla de que esa Babilonia va a llegar un momento en que cae, pero aquí nos debemos hacer la primera pregunta y es: ¿a quién representa? ¿Qué simboliza Babilonia? El libro de Isaías capítulo 14. Vamos allá un momento. Isaías capítulo 14 nos va a ayudar a definir esa parte. Cuando nosotros vamos a Isaías 14, nos vamos a dar cuenta que está hablando del rey de Babilonia, de la Babilonia literal que existió en la historia en el Antiguo Testamento. Ahora, hablando de esa Babilonia, miren lo que dice en el versículo 12 al 15 de Isaías 14. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Cuando leemos estos versículos, nosotros claramente entendemos y sabemos que aquí está haciendo referencia a ese lucero, a ese hijo de la luz, a ese portador de luz que antes estuvo en el cielo, trabajando y sirviendo a nuestro Dios, que hoy lo conocemos como Satanás, la serpiente antigua. Ahora, ese Satanás hubo un momento en que cayó, y allí en Isaías 14, hablando de Babilonia, relacionan a Satanás con esa Babilonia. Así que claramente podemos ir a Apocalipsis 14, 8, y cuando dice ha caído Babilonia, directamente podríamos decir de que ese Babilonia refleja a Satanás y su pensamiento egocéntrico, su pensamiento blasfemo de querer ocupar el lugar de Dios. Ese pensamiento que ha querido transmitir a la mente de todos nosotros, de todos los seres humanos, para sacar de la vida del ser humano a Cristo. Pero ahora, aquí dice en Apocalipsis 14 que va a llegar un momento en la historia en donde Satanás, con todas sus mentiras, con todo ese plan macabro para hacer perder al hombre, todo eso va a caer, todo eso va a dejar de tener la fuerza que tiene ahora, va a ser vencido completa y absolutamente. Por eso dice ha caído Babilonia. Pero bueno, para que entendamos de una manera un poco más gráfica el mensaje de este segundo ángel, vamos a ver la historia de esa Babilonia literal en el Antiguo Testamento, que eso nos va a reflejar lo que espiritualmente hablando tiene y va a suceder al final de los tiempos. Vamos al libro de Isaías capítulo 44 y vamos a darnos cuenta que allí hay una profecía especial. Recuerden ustedes, el pueblo de Dios estaba como esclavo en Babilonia. Babilonia invadió el pueblo de Dios, se lo llevó esclavo a Babilonia y allí los tenía todos como esclavos. Ahora, entre esos esclavos, la Biblia me registra que habían unos fieles de Dios, hombres súper fieles a Dios, a su palabra y a la adoración que le debían brindar solamente a Dios. Uno de ellos, el que más recordamos, es Daniel, pero también sus amigos Ananías, Misael y Azarías. La Biblia registra que aunque estaban como esclavos, eran fieles a Dios. Y por esos fieles a Dios, creo que quizás debieron haber más aparte de ellos, aunque la Biblia solo me registra el caso particularmente de ellos. Pero por causa de esos fieles, en el libro de Isaías capítulo 44, Dios da una profecía, Dios da una promesa para esos fieles. ¿Qué promesa da? Miren lo que dice:
Isaías capítulo 44, versículo 28 en adelante. Miren lo que dice. Yo soy el que dice de Ciro. ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey pagano. Era un rey pagano. Y ese rey pagano, Dios dice algo acerca de él. Y dice, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ahora, ¿Ciro era pagano o cristiano? Bueno, tenemos claro, Ciro era pagano. Pero aquí hay algo lindo de Dios. Dios no ve en Ciro lo que él era en ese momento. Dios ve en Ciro, en ese rey Ciro, lo que él podría llegar a ser por la gracia de Jesús. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Quizás no somos perfectos, que seguramente no lo somos, quizás tenemos un montón de defectos, pero Dios no ve lo que somos, Dios ve lo que podemos llegar a ser en las manos de Cristo Jesús. Ahora, sigue diciendo Isaías, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Versículo 1 del capítulo 45 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Dice que Ciro es un ungido de Dios, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Aquí me dice algo lindo, y es que Dios toma por la mano derecha a ese rey Ciro y lo dirige de tal manera que los planes que Dios tiene los lleva a cabo de una manera perfecta, de una manera ideal. Ahora el verso 2 dice, yo iré delante de ti. Ahora no solo dice que lo toma de la mano, dice que a Ciro lo toma de la mano y además de eso él va delante de Ciro para defenderlo. Dice, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Dios promete victoria a ese rey Ciro porque se va a dejar guiar por el poder y la mano bondadosa de Jesús. Ahora, vamos aplicando esto a nuestra vida. Hoy Cristo quiere tomarte de la mano. Hoy Cristo quiere guiar tu vida paso a paso. No importa que si quizás hoy estás lejos de Dios, si tú lo permites, Él te tomará de la mano e irá delante de ti para darte victoria en el nombre de Jesús. Ahora, fíjense en esto. Lo dijimos en el tema anterior del primer ángel. Es un tema de libertad. Es un mensaje de libertad, de victoria en el nombre de Jesús. Pues el mensaje del segundo ángel sigue siendo un mensaje de victoria. Porque vamos a ver que el poder de Satanás que quiere hacernos daño, un día va a caer, va a dejar de ser, va a dejar de tener fuerza y Cristo será levantado y exaltado junto con su pueblo y sus fieles. En el libro de Esdras, vamos a notar algo, y allí en el libro de Esdras, ese profeta, él registra algunos datos históricos que son importantes tener en cuenta. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. Esdras 1 y 3. Y miren lo que dice. En el primer año de Ciro, rey de Persia, aquí entendemos, Ciro era un rey de Persia, era el rey de Persia, y en su primer año, es decir, estaba nuevecito, estaba estrenando allí, y él estrenando permitió que Dios guiara sus pasos. En el primer año, rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías. Bueno, en realidad no fue Jeremías, esto lo podemos aclarar después, porque no fue Jeremías, el que anunció esto fue Isaías. Dice, Jehová dice, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. ¿Qué decreto? Miren lo que dice, versículo 3. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí Ciro, en su primer año, en su primer reinado, en su primer año, decreta que todos pueden regresar a Jerusalén con un objetivo. Van a reconstruir Jerusalén, van a levantar las ruinas. Ahora, este rey, siendo guiado por Dios, el rey Ciro, permitió que la profecía de Dios, o hizo parte para que la profecía de Dios fuera una realidad, se cumpliera en precisión. Ahora, hay algo, esa Babilonia espiritual en el fin del tiempo también va a caer. Y va a caer de una manera particular, ¿saben?
había algo que a Babilonia la hacía supremamente fuerte, había algo que a Babilonia la hacía superpoderosa, y era que Babilonia, su ciudad, estaba rodeada por unos muros impresionantemente grandes, fortificados, súper fuertes, y además de eso, por en medio de la ciudad pasaba un río que les daba la seguridad de que sin importar si los rodeaban, ellos iban a tener siempre agua, iban a tener peces para comer, alimentos, cosa que les daba seguridad. Pero saben, el rey Ciro utilizó un método bien impresionante para vencer a Babilonia. No era inconmovible, porque dice que él secó el río, desvió el cauce del río, y ellos entraron por donde iba el río, en seco. Y entonces invadieron Babilonia, la destruyeron y cayó esa superpotencia que había en ese momento. Ahora vamos al libro de Daniel capítulo 5. Recordemos, vuelvo y digo, Daniel estaba como esclavo allí en Babilonia y Daniel tuvo que presenciar, vivir todas estas experiencias. Sabemos que Daniel fue fiel a Dios en todos los momentos. Pero cuando está allí, ese momento, miren lo que dice Daniel capítulo 5 y dice la palabra de Dios. El rey Belsasar, ¿qué rey estaba en Babilonia en ese momento? Belsasar. Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Recordemos, Nabucodonosor tuvo una experiencia bien particular con el Dios de los cielos, que él llegó a proclamarse hijo o a creer en ese Dios, podríamos decir ahora, se declaró cristiano. Ahora, aquí está Belsasar, un sucesor del rey Nabucodonosor. Y dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Dice este hombre comenzó a hacer una fiesta inmensa. Belsasar, verso 2, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Me dice que él hizo una fiesta impresionante, y cuando estaba así ya todo borracho, bien enloquecido por el vino, dice que mandó traer los utensilios que habían traído de la casa de Dios, del templo de Dios. Y en ese momento comenzaron a beber vino en ellos y además de eso a adorar esas estatuas y esos monumentos que ellos tenían. En ese momento, cuando el corazón de ese rey Belsasar se exaltó hasta por encima de lo que le pertenece a Dios, cuando ese rey se exaltó al punto de creer que él tenía el poder de hacer lo que quería cuando quisiera, en ese momento sucedió algo impresionante. Miremos, versículo 22. Ahora recuerden ustedes, estando él en esa fiesta impresionante, hubo una mano que apareció, era la mano de Dios. Y cuando apareció la mano, tú puedes leerlo, lee el capítulo 5 de Daniel y te vas a dar cuenta que este rey Belsasar, rey babilónico, dice que se palideció y le temblaban sus piernas, se llenó de miedo. El que era muy valiente ahora temblaba de miedo simplemente por esa mano que apareció, y era la mano de Dios. Ahora, este rey al ver esa mano se turbó y mandó llamar a todos los sabios, astrólogos, adivinos, todos los que tenían en su reino. Entre ellos vino también Daniel. De todos, el que pudo interpretar esta escritura fue Daniel. Ahora la pregunta es, ¿por qué el rey Belsasar no pudo entender lo que la mano escribía? Sencillo, porque su mente había sido o estaba ya totalmente obscurecida por el diablo, por Satanás. Su entendimiento era entenebrecido por todas las mentiras, los sofismas, por todo el orgullo y la vanagloria que había dejado llenar su mente. Pero viene Daniel, el siervo de Dios, sencillo, humilde, y interpreta esta escritura, que era Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significaba pesado has sido en balanza, pero tu reino ha sido hallado falto, por eso tu reino te será quitado. Tú puedes leerlo, está en el capítulo 5. Y saben, después de que eso sucedió, dice que él mandó vestir de púrpura a Daniel, o sea, lo mandó vestir como un rey. Pero bueno, en realidad, ¿qué le iba a durar? Esa misma noche, el rey Ciro había desviado el río, como les dije, y entró por allí, invadió Babilonia, y Babilonia dejó de ser esa superpotencia que era en ese momento. Cayó Babilonia, dejó de existir, dejó de tener su fuerza, dejó de tener su poder.
¿Cuándo perdió todo eso? Cuando se sublevó sobre Dios, sobre los utensilios del templo de Dios. Ahora, cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 14, verso 8, me dice que esa Babilonia, la grande, espiritualmente hablando, va a caer. Y saben, a veces aplicamos o podríamos aplicarlo a ciertos poderes, a ciertas organizaciones, ciertos grupos, pero yo quiero que en este momento llevemos esto a algo más personal. Saben que ese espíritu babilónico es un espíritu que se enaltece por encima de Dios. Así que ese espíritu babilónico lo puedes tener tú, lo puedo tener yo. Cuando permitimos que nuestras ideas estén por sobre Dios, cuando permitimos que nuestros gustos estén por encima de Dios, cuando permitimos que nuestras pasiones estén por encima de los requerimientos divinos, estamos permitiendo que ese espíritu babilónico invada nuestra vida. Por eso yo te digo, querido amigo y hermano, esa Babilonia un día caerá y dejará de ser con todas las trampas satánicas. Pero hoy tú debes, como dice Apocalipsis 3:20, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús para que Él purifique tu vida, para que Él nos limpie de todas esas maldades y concupiscencias y nuestra vida llegue a ser pura para la gloria de Dios. Gloria sea nuestro Dios, que un día Babilonia con todas sus mentiras, Satanás con todas sus mentiras, va a ser vencido para la eternidad y por la eternidad. Pero a más de eso, Dios quiere que tú hagas parte de los que tienen victoria en el nombre de Jesús. No solo vencer a Satanás, sino que tú hoy puedas vencer tus malos gustos, puedas vencer tu mal carácter, puedas vencer todas esas bajezas que a veces vienen a nuestra mente y que en el nombre de Jesús seamos semejantes al Maestro. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios pueda llenar tu corazón. ¿Qué te parece si oramos y nos consagramos a Dios? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y nos promete que seguro un día Satanás con todas sus trampas y artimañas caerá y será vencido. Pues hoy te pedimos que nos des la victoria a cada uno de nosotros sobre todas las cosas que nos hacen caer, que nos hacen débiles espiritualmente. Y te ruego por los méritos de Cristo que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que escuchan y cada uno de ellos pueda tener victoria para la gloria de Dios. Te lo pedimos por favor en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amigos, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartirlo y ayudar para que este ministerio y la palabra de Dios pueda ser expandida a muchos más lugares y llegue a las mentes y corazones de muchas personas que lo necesitan. Que Dios te bendiga.